Y en esta tarde quiero que juntos podamos reflexionar para luego poder orar por algo que Dios puso en mi corazón hoy cuando preparaba, ¿no?, la reflexión y es orar por las familias, ya que estamos en esta reunión especial, ¿no?, como cada miércoles de oración, un tiempo para hoy poder orar por las familias, por cada una de nuestras familias, orar por las familias de la congregación, orar por las familias de Argentina, orar en este tiempo, ¿no? Y tiene como título esta reflexión, Dios en mi familia, Dios en mi familia. En estos tiempos tan complejos, ¿no?, que nos tocan atravesar, tiempos de confusión, escenarios difíciles, ¿no? La familia debe ser el verdadero refugio para cada uno de nosotros. Y cuando hablo de familia, hablo del hogar donde nosotros podemos estar. Cada uno de nosotros tenemos distintas familias, nuestra propia familia. Algunos estamos casados con hijos, otros están casados todavía sin hijos, otros están solteros, pero tienen el proyecto de formar una familia porque tal vez están noviando o están esperando allí en el Señor para poder formar una pareja, o alguien que tal vez quedó solo, sola por viudez o por separación o por alguna relación tal vez anterior que no pudo prosperar y está también esperando en el Señor para formar nuevamente una pareja. Pero de una manera u otra siempre necesitamos el hogar, porque el hogar es el espacio, el refugio donde nosotros nos encontramos seguros, la familia. Y nuestro Dios es un Dios familia en sí mismo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es maravilloso, ¿no? El misterio de la Trinidad Divina. Este Dios que dice la palabra que es un Dios Padre, que envió a su Hijo, y el Hijo que dio su vida por nosotros, y luego envió el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Pero a su vez esas tres personas son uno, y ese es el misterio, ¿no?, de la Trinidad. Este Dios trino, este Dios en tres personas, pero que es un Dios que tiene la característica de familia. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de familia, Dios es familia y Dios sabe lo que es estar en familia. La familia, además, como creación de Dios, cuando Dios crea al hombre y dice no es bueno que el hombre esté solo, y crea a la mujer, y luego allí en Génesis da una promesa, ¿no?, un desafío al hombre y a la mujer, y una promesa, ¿no?, de fructificarse, de multiplicarse. Dios es un Dios de familia, ¿cuántos me entienden? Pero además, la propia iglesia es familia de Dios. Nosotros somos familia. Y cuando nosotros tenemos como lema, ¿no?, acércate a Jesús, es una gran familia de fe, no es un eslogan que se nos ocurrió por poner un nombre, ¿no?, que suene llamativo o atractivo, sino que está tomado de la palabra de Dios mismo, que nos enseña. Si nosotros leemos allí en Efesios capítulo 2, versículo 19, dice, y le habla a Pablo a los Efesios y les dice, por lo tanto ustedes, que ya creyeron en Cristo, que ya recibieron a Cristo, por lo tanto también esto para nosotros, los que hemos recibido a Cristo, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Es decir, Dios le está hablando al pueblo y le está diciendo, ustedes son una familia, son mi familia, son la familia de Dios. Amén. Entonces, cada congregación que se reúne en toda la tierra, en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier ciudad, de todo lugar, de todo tiempo, todo grupo de creyentes que en el nombre de Jesús se reúnen, se congregan, ¿no es cierto?, adoran, siguen a Dios, predican la palabra, sirven a Dios, forman una congregación local, como somos nosotros, como el Ministerio Acércate a Jesús, como tantas congregaciones que hay. Pero esa congregación es parte de la familia de Dios en toda la tierra, que somos todos los creyentes, amén. Y somos además una familia que nos reunimos, que disfrutamos de estar juntos, de conocernos, de compartir la palabra, de escucharnos, de enseñar, de aprender, de servir juntos a Dios, de predicarle a otros.
de ver crecer a nuestros hijos y nuestros nietos en el camino de Dios. Esa es la iglesia, la familia de Dios, amén. Y es familia porque ustedes fíjense qué tremendo, no sé si alguno de ustedes alguna vez viajó dentro del propio país, a otra provincia, a otra cultura, o a otra nación, o a otro idioma, o a veces hemos incluso recibido gente de otro país, con otro idioma, con otra cultura, pero cuando nos identificamos porque somos cristianos, automáticamente todos hablamos el mismo idioma, nos sentimos familia, ¿o no? ¿Te ha pasado alguna vez? Tal vez hospedaste un misionero, o tuvimos contacto con un misionero, o hiciste un viaje misionero, o conociste otro lugar, y cuando te conectaste con esa persona, tal vez no hablabas el mismo idioma, no tenías la misma costumbre, pero somos parte de la misma fe. Y enseguida somos cristianos y hablamos el mismo idioma porque somos familia. ¿Cuántos me siguen? Familia de Dios. Y la familia es tan importante que por eso también es tan atacada por el enemigo. ¿Por qué la familia será el centro de ataque de las tinieblas? Porque en la familia, en el hogar, Cristo debe ser el centro. Recordaba, mientras preparaba esta reflexión, justamente que el año pasado cumplimos con Nancy 20 años de casados y justamente yo volví a pasar el VHS que teníamos del casamiento, porque en ese tiempo cuando nos casamos nos filmaron y nos filmaron en VHS, en cassette, así que lo tuve que pasar a digital, ¿no? Y para volver a ver nuestro video de casamiento, hacía mucho que no lo veíamos, y volví a revisar la palabra que recibimos de nuestro pastor cuando nos casamos, y en una de esas partes, en la palabra, el pastor nos dijo que nosotros íbamos a formar un hogar en el cual Cristo debería ser el centro de nuestro hogar. Y recuerdo que nosotros lo tomamos tan así, tan literal, como hoy decía Joa, como esa oración que recitaban todas las noches, con tanta confianza, con tanta fe, con tanta certeza de saber que a partir de ese momento Cristo iba a ser, es y será el centro de nuestro hogar, el centro de nuestra familia. Y a partir de allí todo debe girar. Porque cuando Cristo se vuelve el centro del matrimonio, se vuelve el centro del hogar, se vuelve el centro de la familia, entonces las promesas que Dios tiene comienzan a cumplirse. Y cuando vienen las tormentas, las luchas y las dificultades que vendrán, porque es parte de la vida, cuando hay dentro del hogar personas que levantan la bandera de Cristo, tal vez podrán atravesarse batallas, pero ¿saben qué? Habrá batallas, pero la victoria siempre nos la dará el Señor. Tarde o temprano, la victoria nos la dará el Señor. Por eso hay momentos en los cuales tal vez algún integrante de la familia se aparta, otro cae en una crisis de fe, pero siempre habrá alguien que estará allí, velando, orando, y tal vez ese sos vos, o esa sos vos. Pero vos podés seguir declarando y confiando que Cristo es el centro de tu familia. Dios está en mi hogar, Dios está en mi familia. Dios estará en la familia que voy a formar cuando me case, o en la familia que formaré cuando vuelva a formar una pareja. Dios es el centro, por eso debe ser el centro. Ahora nosotros debemos hacerlo a Él el centro. Él está, pero yo debo coronarlo, debo entronarlo como aquel que tome el control de mi vida y el control de mi hogar. Por eso cuando Dios le habló al pueblo de Israel, le dijo, allí en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 4 al 9, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¡Qué tremenda palabra! Una palabra que tenía una orden de Dios, un mandato de Dios, pero una promesa de Dios que después vos podés ir viendo y podés leer allí en Deuteronomio. Todas las promesas que Dios le dio
cuando ellos entraran en la tierra, pero dice la palabra, Dios es el único Señor. ¿Quién es el Señor de nuestras vidas? ¿Quién es el Señor de nuestros hogares? ¿Quién es el Señor de nuestra familia? Dios es el único Señor. Y debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y dice, debemos grabarnos en el corazón estas palabras. Grábate en el corazón estas palabras. Fíjense que le habla a los padres para que luego le hablen a los hijos. ¿Cuántos me siguen? Pero le dice a los padres, a las madres, grábense primero las palabras en el corazón y luego incúlquenlas a sus hijos. Si la palabra de Dios no está grabada en mi corazón, yo no le voy a poder inculcar a mis hijos lo que yo primero no tengo grabado en mi corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántos me siguen? Por eso cuando yo leo estas palabras, a mí debe desafiarme como esposo, o a vos como esposo, como esposa, como papá, como mamá, como abuelo, como abuela, pero también te podemos hablar como hijos, o como futuro esposo o futura esposa, como futuro papá o futura mamá, a grabar las palabras de Dios en nuestro corazón, a decirle, Espíritu Santo, grabá tu palabra, llename de tu presencia, para que yo entonces, lleno de todo lo que Dios tiene, pueda inculcarle continuamente a mis hijos la palabra de Dios. Dice, incúlcales la palabra a tus hijos. Dáselas a conocer, enseñásela, hablale de ellas, hablale de la palabra cuando estés en la casa y cuando vayas por el camino. Hablale a tus hijos de Dios, hablale la palabra. El problema es que si el papá y la mamá no leen la Biblia, ¿cómo la van a leer los hijos? Si yo no tengo palabra, ¿qué palabra le voy a dar a mis hijos? Si yo me grabo las palabras de Dios en mi corazón, la voy a poder hablar con mi esposa, con mi esposo. Si tengo un esposo, una esposa que está inconversa, o que se alejó, yo debo tener la palabra de Dios grabada en mi corazón, porque ese integrante de la familia necesita de Cristo, necesita la palabra. Y yo la tengo que tener grabada porque tengo que hablar de la palabra cuando me acuesto y cuando me levanto. Como hoy nos contaba Joa que, siempre el Señor une, ¿no?, todas las palabras, los miércoles, los domingos, cuando tenemos la palabra de las ofrendas, todo el Espíritu va preparando. Y me contabas esto, Joana, cómo ustedes recibían esa oración de su mamá cuando era niña, que quedó grabada en sus corazones, que quedó grabada en sus mentes y que hoy es un testimonio. Lo que está en mi corazón es lo que yo imparto a los demás. ¿De qué me estoy llenando para que yo le pueda hablar a los otros? ¿De qué se habla en mi hogar? Esposos, esposas, papás, mamás, ¿de qué se habla en el hogar? ¿De qué nos escuchan hablar nuestros hijos? ¿Nos escuchan hablar de Dios? ¿Nos escuchan hablar de los proyectos que hay de Dios en la iglesia? ¿O nos escuchan hablar mal? ¿O nos escuchan criticar? ¿O nos escuchan murmurar? ¿O hablar mal del hermano o de la hermana? ¿Viste lo que hizo la persona tal? ¿Viste lo que ¿Qué le inculco? ¿Saben que todo lo que nosotros hablamos, nuestros hijos, nuestros nietos lo reciben? No importa que sean niños, que sean adolescentes, que sean jóvenes, que sean grandes. ¿De qué se habla en tu mesa? ¿De qué se habla? ¿De qué hablas con tus hijos? Hay otra pregunta más fuerte. ¿Hablas con tus hijos? Una de las cosas que más el enemigo ha atacado en este tiempo es el silencio en los hogares, la falta de diálogo. A veces uno va a comer a algún lado afuera y ves cómo hay familias que van a comer a un restaurante o a un McDonald's, a cualquier lugar, a una hamburguesería, a una heladería, y piden la comida, viene el mozo, se sientan y automáticamente cada uno está con su celular. Comen y miran el celular, pagan y se van. No hay diálogo, no hay el mirarse a los ojos.
no hay el poder compartir. Y a veces el ritmo de vida que llevamos hace que uno llegue más temprano y otro más tarde, y otro entró y otro salió. Y entonces tal vez tampoco hay un momento de hablar ni cuando me acuesto ni cuando me levanto. Y los espacios que deben ser llenos con la palabra y con el poder compartir y con el poder inculcar las cosas de Dios, la ocupan otras cosas. La ocupa lo que cada uno mira en las redes sociales, en YouTube, los contactos que uno va teniendo, lo que charla con uno con otro, lo que consume tal vez de una película, de una serie o de un videojuego, pero no se llenan con eso. Y no digo que no lo hagamos, digo que la palabra nos enseña que debemos tener palabra inculcada y hablar cuando estamos en casa y por el camino, cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Cuando vamos en el auto o cuando vamos en la camioneta o cuando vamos escuchando la palabra, poniendo una alabanza, compartiendo las cosas de Dios. Qué distinto es eso, ¿no? Cuando uno puede compartir. Necesitamos hacerlo. Cuando nosotros, les cuento algún testimonio, cuando nos pasó ahora estas últimas, hace 3 semanas, cuando nos dio el positivo COVID, junto con Nancy y con Eric, bueno, teníamos que estar esos 7 días aislados, así que dijimos, bueno, hay que estar aislados, seguiremos los cultos online y tenemos que estar en casa. Así que volvimos como a hacerla, ¿no? Como les pasa cuando nos aislamos, todos hemos estado aislados en un momento porque o hemos tenido COVID o hemos tenido contacto estrecho, o hemos estado aislados en el primer momento de la cuarentena. Así que volvimos a hacer la cuarentena de 7 días, como es ahora. Así que el Espíritu Santo puso en nuestros corazones que todos esos días íbamos a tener un devocional familiar a la noche, diciendo, vamos a darle gloria a Dios, porque si en esta prueba tenemos que estar aquí adentro, que Cristo más que nunca sea el centro de nuestro hogar. Así que cada día teníamos que preparar uno de los 3, el devocional, así que un día nos tocaba uno, otro y otro, y los demás teníamos que escuchar la palabra que el otro traía y orábamos juntos. Y Dios nos ministró esos días, porque Cristo es el centro de nuestro hogar. Y también después miramos una película, hicimos otras cosas, pero necesitábamos darle primer lugar al Señor. ¿De qué se habla? ¿De qué compartimos? Porque eso es lo que marca la diferencia en un mundo, ¿no es cierto?, confuso, en un mundo donde todo el tiempo se tiende a la desconexión, a una hiperconectividad para una desconexión de las relaciones humanas, que hoy ha llegado el aislamiento aún dentro de las familias. Por eso es tan importante el rol de los papás, el rol de los abuelos, el rol de los tíos, el rol de los que tenemos que ocupar el lugar también de papás espirituales. Porque a veces Dios pone a alguien cerca tuyo. Puede ser tu novio, tu novia, tu pareja, puede ser un amigo, puede ser alguien que necesita que alguien ocupe el rol del papá espiritual o de la mamá espiritual. Alguien que le inculque, que le hable, que le ayude, que lo guíe, que lo instruya. ¿Cuántos me entienden? Por eso Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Qué tremendo desafío que tenemos los que tenemos que instruir a las generaciones que vienen. Nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños son los que hoy nosotros tenemos el desafío de instruir. Y saben, en la palabra instruir del hebreo, se traduce instruir en el hebreo, la raíz hebrea se puede traducir como adiestrar y dedicar. Es decir, amados, amadas, la palabra de Dios dice, dedicale tiempo a tus hijos. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a mis hijos, a los nietos, los que tienen nietos? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando a la familia? ¿Cuánto tiempo dedico en mi hogar para que se imparta la palabra de Dios? Yo te voy a bendecir igual, hijo, yo te voy a bendecir igual. Y se ríe, mira por otro lado, no importa. Mi esposa, yo te oro igual, yo te voy a orar igual. Yo te voy a orar cuando salís, yo te voy a orar cuando entrás.
yo voy a poner una alabanza, yo voy a poner un versículo, yo voy a escribir una frase de las que tenemos los flyers. Cada miércoles, sábado y domingo sale un flyer con una frase de la palabra que tenemos del día. Copiala, pegala, imprimila, ponela en tu heladera, la que más te guste, ponétela en el centro de la mesa, para que en tu casa se llene de la presencia y de la palabra de Dios. ¿Cuántos me entienden? ¿Amén? Miren, amados hermanos, hay que dedicar tiempo. Hay que dedicar tiempo. Porque si no dedicamos tiempo, si no instruimos, ese tiempo, ¿cuánto entienden? Saben que el tiempo siempre se ocupa con algo. Aún sin hacer nada estoy ocupando tiempo, para no hacer nada, pero lo estoy ocupando. Entonces todo lo que yo no ocupo con la palabra de Dios, con lo que no ocupo con la presencia de Dios, se ocupa de otras cosas. No estoy hablando que seamos monjes, que nos aislemos del mundo y que nos metamos, ¿vieron? A estar 24 horas de ayuno todos los días. No, estoy diciendo que necesitamos invertir tiempo de calidad para que Cristo tome el control de nuestro hogar. Para que si aún el enemigo avanzó en algún área, yo sé y vos sabés que en el nombre de Jesús tenemos autoridad, porque la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Cristo en nosotros. Mayor es nuestro Dios que el enemigo, porque el enemigo ya fue derrotado por Cristo en la cruz del Calvario. Él nos dio la victoria y Cristo es aquel que gobierna nuestro hogar. Dale fuerte el aplauso al Señor si lo crees. Así que cierro esta reflexión con este versículo que está aquí también en Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice, ahora le hablo a los hijos, por eso también le voy a hablar hoy a los niños y a los jóvenes que están aquí, porque hay muchos niños que están y se quedan en la palabra porque escuchan. Y después ven y dicen, ¿viste papá, mamá lo que dijo el pastor? Bueno, le dijo al pastor o le dijo al hermano que predicó. Bueno, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque eso es justo. Qué importante es ser hijos obedientes. Más que nada a veces los adolescentes, ¿no? Que entramos en la etapa, cuando estamos en la adolescencia, de rebeldía. Los niños cuando pasamos por un momento que, bueno, los papás, la mamá, hay una etapa de la niñez que son los superhéroes, ¿no? Por eso los hijos se ponen los zapatos de los papás, la ropa de los papás, quieren ser como el papá, las nenas como la mamá, se pintan igual, y después cuando entramos a la adolescencia ya no son tanto nuestros superhéroes, ya te empiezan a marcar los defectos, te empezamos a contestar, empezamos a dar nuestra opinión, y está bien porque es parte de crecer. Ya no soy. Antes, cuando éramos chicos, cuando soy muy chiquito, mamá dice, mamá, ¿puedo prender la tele? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, se ríen mucho, ¿no? Porque, no. ¿Cuánto le? ¿Por qué no? Bueno. Anda a jugar con el autito, anda a jugar con la muñeca, ¿por qué no? Cuando yo soy adolescente, empiezo a pensar y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y cuál es el problema de mirar? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuántos años empiezan a contestar esas preguntas? Y algunos ya, antes, en la preadolescencia y algunos más todavía, porque los chicos vienen adelantados. Entonces tienes que explicar por qué no. Y te contesta el adolescente o la preadolescente y te dice, ¿por qué no? Porque te queda un fundamento, ¿por qué no? Porque si en realidad la televisión, entonces vos tenés que decir, bueno, basta. Pero los hijos también tenemos que ser obedientes a los papás. Porque los papás, los abuelos, tienen más experiencia de la vida. Entonces muchas cosas nosotros decimos porque es para bien, porque también necesitamos los límites correctos. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ustedes saben que, y acá lo dice la palabra, ¿no? Es el primer mandamiento con promesa. Si yo honro a papá y a mamá, la Biblia dice que voy a tener larga vida en la tierra. Así que si quiero vivir más, tengo que honrar a mi papá y a mi mamá. ¿Amén? Pero a su vez también la palabra habla a los papás y nos dice a los que somos papás o a los que van a ser papás en algún momento, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y ahí está el desafío. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Criarlos, no provocándolos al enojo, no generando hijos rebeldes, a los cuales, bueno, como no me escucha, bueno, que haga lo que quiera, yo pongo acá, y si no que se vaya, y si no, no lo hablo, no lo escucho, provoco, sino que tengo que criarlos según, ahí está el desafío, la disciplina y la instrucción
en el Señor, del Señor. Por eso tengo que aprender la palabra. ¿Cómo crío, Señor, a mis hijos? ¿Cómo formo una familia? ¿Cómo hago que mi matrimonio, que mi familia siga a Cristo y haga que se cumplan las promesas que Dios tiene? Y ese es el desafío, porque Dios tiene promesas para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene promesas? Y yo quiero cerrar esta reflexión con esta promesa para que oremos juntos. Y la promesa es la que está en Isaías 54:13. Y dice: el Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será su bienestar. Yo lo creo. Pero para que Dios mismo lo instruya, yo soy el primero que tengo que abrirle la puerta para que Él sea el centro de mi hogar. Por eso, amados, amadas, no se trata solamente de que yo crea, no se trata solamente de que yo esté en la iglesia, sino se trata de que yo haga que Cristo sea el centro del hogar. Qué importante es dedicar tiempo, qué importante es que no solamente cada uno, sino juntos como familia de Dios, como familia de fe, en este tiempo trabajemos unidos, los pastores, los líderes, los papás, las mamás, los esposos, las esposas, los novios, los que se van a casar, todos, los que están formando una pareja. ¿Qué? ¿Para qué? Para que tengamos familias con Cristo como centro de ese hogar. Que a veces, amados, sí hay que hacer un esfuerzo. Cuando, tengo que llevar al nene, a la nena a la escuela bíblica. Pero ese tiempo que vos invertís es un tiempo para tu hijo, para tu hija. Que tu hijo, tu hija, no vean diciendo, no, te escuchen y dicen, yo no te puedo llevar. Vamos, no, que vos digas, qué bueno. Sí hay un esfuerzo. A veces pero es el tiempo que ellos necesitan. Los jóvenes, que los papás nos ayuden, a los pastores, a los líderes de jóvenes, a trabajar con ellos. A que juntos podamos enseñarles la palabra, los podamos guiar. Entender que son jóvenes y que van a hacer cosas de jóvenes. ¿Cuánto entienden? Porque para eso es la juventud. Pero que los tenemos que enseñar a que la vivan en Cristo, que ese es el gran desafío que tenemos hoy. Y que a veces se van a mandar alguna macana porque son jóvenes, los tenemos que ayudar, los tenemos que guiar, los tenemos que comprender. Que lo peor que le podemos hacer a un chico es decirle, ahora porque hiciste esto no vas más a la iglesia. Es como decirle a alguien, mira, ahora porque hiciste esto, ahora no comes más, te morís de hambre. Y que te lleven al hospital después por desnutrición, no tomas más agua, chao, listo. Eso no es lo que corresponde. Recuerdo hace unos años cuando vino el pastor Tommy Montenegro, que nos contaba en su momento de la época que él estuvo como líder de jóvenes aquí en Lanús. Y había juntado un grupo maravilloso de jóvenes, de mamás que venían a la iglesia a pedir por sus hijos porque estaban en la esquina y se juntaban a tomar cerveza y a drogarse. Y entonces oraron y los jóvenes empezaron a venir a la iglesia. Y empezaron a hacer reuniones de jóvenes. Y los chicos cada vez querían quedarse más. Y entonces después se querían quedar hasta las 10, hasta las 11, hasta las 12. Y a veces se quedaban hasta las 2, 3 de la mañana en la iglesia. Y bueno, y cantaban y disfrutaban. Y un día vinieron 2, 3 mamás enojadas y le golpearon la puerta al pastor y le decían, ¿pero a usted le parece que estas son horas para que estén en la iglesia? ¿Qué hacen ahí? Y Tommy decía, bueno, no voy a decir lo que decía porque lo dice a su manera y a mí no me va a salir gracioso, pero decía, ¿cómo puede ser? Estaba pidiendo que no estuviera en la esquina tomando y ahora se queja porque tiene que venir a buscar a la iglesia a las 2 de la mañana. ¿Qué mejor lugar que puede estar que esté con los chicos alabando, adorando, sirviendo a Dios o haciendo las cosas en el Señor? Entonces, necesitamos cambiar nuestra forma de ver y de actuar para que realmente podamos como familia de Dios disfrutar de todo lo que Dios tiene. Que necesitamos que cada vez que nos reunimos, cada vez que disfrutamos, cada vez que aprendemos, instruyamos, dediquemos tiempo. Porque si yo no dedico tiempo, si yo no escucho, si yo no enseño, si yo no aprendo para después poder enseñar a mis hijos, si yo no hago lo que tengo que hacer, esto no viene por ósmosis, no es que porque, bueno, yo soy cristiano, mis hijos van a ser cristianos. La salvación es personal, ¿cuánto entienden? Y el Señor nos dejó un mandato. Lo que te grabaste en tu corazón,
inculcá. De lo que te está llenando, enseñá en tu hogar. De lo que tenés dentro tuyo, que se llene tu familia. ¿Cuántos me entienden? Y que Cristo sea el centro del hogar. Entonces el Señor te dice, me dice a mí, te dice a vos, mirá, yo mismo voy a estar ahí. No vas a estar solo, no vas a estar sola. ¿Cuántos dicen amén? No vas a estar sola cuando tengas que escuchar a tu hijo adolescente, a tu hija que te cuente algo y que digas, ¿ahora qué hago? Lo reto, lo abrazo, lloro, me río. Yo voy a instruirte, dice el Señor. Yo voy a estar ahí. Yo mismo voy a instruir. ¿Qué decisión tenemos que tomar como matrimonio? ¿Qué tenemos que hacer como familia? ¿Qué tengo que hacer en esta situación? Yo mismo instruiré. Y grande será tu bienestar, dice el Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Amén. Yo le voy a invitar a los músicos que se acerquen, porque les dije cuando empezamos esta reflexión que íbamos a orar por las familias. Así que te invito a que te pongas de pie. Y ahí donde estás, y vos ahí en tu casa, en tu hogar, si seguiste esta palabra, los que estamos aquí, extendiendo nuestras manos a nuestros hogares. Vos ahí que estás en tu casa, estás en tu propio hogar. Tal vez ahora mismo podés llamar a alguien para que se sume ahí a esta oración. Tal vez ahora mismo cuando corte la transmisión tenés que ir y orar por alguno de tus hijos. O tenés que ir a decirle, mirá, perdón, porque tal vez no te escuché, porque tal vez no estuve. Los que estamos aquí. Tal vez hoy mismo tenemos que decirle al Señor, Señor, ¿de qué yo que estoy grabando en mi mente y en mi corazón? ¿Qué principios de vida? ¿Qué principios espirituales? Porque de lo que yo tengo es lo que voy a dar. Porque yo quiero que Cristo sea el centro de mi hogar. El que tengo, el que voy a formar cuando me case, con los hijos que vendrán si todavía no llegaron. Pero que esta tarde sea una tarde de pacto, una tarde de acuerdo nuestro con Dios. En el que podamos decir, sí, Dios en mi familia. Dios en mi familia, sí. No otra cosa, no quiero otra cosa. Yo quiero a Dios en mi familia. Yo quiero a Dios en mi matrimonio. Yo quiero a Dios con mis nietos, con mis generaciones. Yo quiero a Dios en mi familia. Así que vamos a orar. Y voy a orar por todos, Voy a orar junto con ustedes, los que estamos aquí, los que están en su casa. Vamos a orar juntos, como familia de Dios también. Vamos a orar por todos, por los que ya formaron un matrimonio, por los que los van a formar, por los que los quieren restaurar. Vamos a orar por los que tienen hijos, por los que están esperando, por los que todavía no llegó. Vamos a orar por los que son abuelos, por los nietos, por las generaciones. Vamos a orar. Señor amado, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. En estos tiempos complejos y difíciles que nos tocan atravesar, Señor amado, no podemos corrernos de tu palabra y de tus instrucciones, porque el enemigo anda como león rugiente, anda de acecho. Y uno de los lugares donde más quiere atacar o ha atacado es en las familias en este tiempo. Familias, Señor, que después de la pandemia han quedado, Señor, más aisladas, divididas, tal vez, Señor, sin diálogo en el matrimonio o entre padres e hijos. Hoy, Señor, tomamos tu palabra, tomamos, Señor, tu desafío, tomamos también tus promesas. No somos extraños, no somos extranjeros, somos tus hijos y somos miembros de la familia de Dios. Vos sos familia, Padre, Hijo y Espíritu, y nosotros somos iglesia, familia de Dios. Y en cada uno de nuestros hogares, Señor, oramos. Y oro junto con los que están solos hoy porque todavía están esperando una pareja. Oro por aquellos que están de novio para poder casarse y formar un matrimonio. Oro por los que estamos casados, por los que todavía no tienen hijos, y oro por los que tenemos hijos. Oro por los que ya son abuelos y tienen nietos. Oro junto con cada uno de los que están unidos en este clamor, y en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús declaramos que nuestro Dios es el único Señor de nuestro hogar, de nuestra casa. Te amamos con todo nuestro corazón.
Ayúdanos, Espíritu Santo, a grabar en nuestro corazón las palabras que nos mandaste, y que de esas palabras que están en nuestros corazones y en nuestras mentes le inculquemos los principios espirituales a los hijos que tenemos, a los que han de venir. Inculquemos a nuestras generaciones, a los niños, a los jóvenes. Les hablemos cuando estemos en casa, cuando vayamos por el camino, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Señor, que podamos impartir, que podamos instruir, que podamos, Señor, adiestrar, que podamos invertir tiempo, dedicar tiempo de calidad para que vos seas el centro del hogar. Que aún le oremos a aquellos que están alejados, apartados, los bendigamos, les impongamos las manos cuando duermen, oremos cuando se levantan, cuando se acuestan, oremos, Señor, cuando salen en el camino. Oramos, 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 porque sabemos que si te hacemos el centro del hogar, toda tiniebla tendrá que ser destituida, toda tiniebla tendrá que huir. Oramos para que tu presencia se manifieste, para que los que somos papás seamos papás que podamos guiar con sabiduría el camino de nuestros hijos, de nuestros nietos, y para que los que son hijos puedan obedecer a los papás, a las mamás, para que puedan caminar en bendición, para que nos vaya bien y disfrutemos de larga vida. Señor, tomamos tu palabra y tomamos tu promesa. Vos mismo estarás ahí. Yo declaro que vos mismo estarás cuando hablemos, cuando oremos. Vos mismo estarás cuando escuchemos. Vos mismo estarás cuando tengamos que dar una palabra de disciplina. Vos mismo estarás allí cuando tengamos que dialogar como familia, como esposos, cuando tengamos que sentarnos alrededor del hogar, de la mesa, y tomar juntos una decisión. Vos mismo nos instruirás, y grande, grande, grande será el bienestar, porque hay promesas de bendición, porque vos sos el centro de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y aún oro por aquellos que son uno solito, una solita que ha quedado, Señor, allí en el hogar, tal vez orando y batallando por el resto. Señor, yo quiero orar porque tu palabra nos enseña que si vos estás con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dale una fuerza sobrenatural a ese hombre, esa mujer, ese papá, esa mamá, esa esposa que está orando allí, tal vez se siente solo, sola, porque, Señor, tal vez se le apartó el hijo, la hija, el esposo, la esposa, pero yo oro para que su fe no falte, oro para que el poder del Espíritu Santo esté con ellos, con ellas, en el nombre de Jesús, y que sepan que no están solos, que somos una gran familia, que estamos orando unos por otros, que nos levantamos los brazos, y que cuando a veces tenemos que llorar y orar por aquellos que están alrededor nuestro, aquí hay un espacio para que juntos clamemos y sepamos, Señor, que vos sos nuestra fortaleza, el refugio de nuestras vidas, y que vos nos darás la victoria, Señor. Sabemos que en nuestra casa reina el Señor, así que en el nombre de Jesús, tus palabras son sí, amén, y tus promesas de bienestar se desatan sobre nuestros hogares, se desatan sobre nuestras generaciones, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Sí, Señor, vamos a adorar al Señor un momento juntos. Centro de todo eres Jesús. Sí, Señor. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Decile, el centro de mi vida sos vos, Señor. Empezá por vos, empezá por tu corazón. Centro de todo eres Jesús. Sí, Señor. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Eres el centro. Nada importa más que tú. Es el centro de mi matrimonio, Señor. Es el centro de mi hogar.